Los CETES son esta inversión que en este momento quizás son la más popular en México, tanto porque es muy fácil invertir en ellos desde solamente 100 pesos, como que no estamos corriendo prácticamente nada de riesgo al invertir en ellos y en este momento están generando rendimientos bastante elevados, de más de 11% anual. Algo no visto en prácticamente 20 años. Pero al mismo tiempo de que esta inversión es la más segura en México, tenderá a ser la que menos rendimiento genere. Justamente el rendimiento y el riesgo que nosotros tomamos van a estar siempre a la par cuando se trata de invertir nuestro dinero. En este video entonces quiero compartirte 4 diferentes inversiones cada vez con más riesgo que nos permitan a cambio obtener rendimientos potenciales más elevados. Y ojo que cuando estoy hablando de riesgo, no estoy hablando de que haya probabilidad de que nos estafen, de que nos roben nuestro dinero. Por supuesto que no, las inversiones que te voy a mencionar son completamente reguladas, solamente que cuando hablamos de riesgo en este caso estamos hablando de más incertidumbre, de que vamos a estar menos seguros de los resultados que podemos obtener. Mientras que con CETES, como son a corto plazo y respaldados por el gobierno, prácticamente tenemos la certeza todo el tiempo de cuánto dinero recibiremos al final de cierto plazo. Con las inversiones que te voy a ir mostrando, la certeza cada vez es menor. Además, todas estas 4 opciones están dentro de México, que se refiere a que estamos invirtiendo en el país, no solamente en inversiones disponibles en México, pero que sacan nuestro dinero a otros países. Todas las opciones que te voy a mostrar son 100% mexicanas. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que debieron de enseñarnos en la escuela. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos de estas 4 diferentes inversiones, cada una de ellas dentro de México y cada una de ellas cada vez más riesgosa. Empezando por la primera, que es apenas un poco más riesgosa que CETES, y son sus hermanos mayores, los bonos, que efectivamente nos permiten empezar a tomar un poco más de riesgo con nuestro dinero, en especial por el plazo al que estamos invirtiendo. Siguen estando completamente respaldados por el gobierno federal, al igual que los CETES, pero nos permiten invertir a 3, a 5, a 10, 20 o hasta 30 años. Mientras que CETES solamente nos permite invertir 28 días, 3 meses, 6 meses, 1 año o recientemente hasta 2 años. Pero por ejemplo, mientras que los CETES a 28 días en los últimos 10 años solamente han generado un rendimiento de 5.7% anual y en los últimos 20 años apenas un poco diferente de 5.89% sin contemplar aún la inflación, los bonos nos están ofreciendo muchísimo mejores rendimientos. Mencionaba que existen diferentes plazos, 3, 5, 10, 20 o 30 años. Los bonos a 3 años han pagado en promedio los últimos 10 años 6.44% de rendimiento anual. El promedio de los últimos 20 años es ligeramente mayor en 6.66%. Los bonos a 5 años, un promedio de 6.64% a 10 años, 7% a 20 años. Los bonos a 10 años, un promedio de 7.1% los últimos 10 años, 7.58% los últimos 20. Los bonos a 20 años, un promedio de 7.51% los últimos 10 años, 7.99% los últimos 20. Y los bonos a 30 años, el mayor plazo al que los podemos comprar, 7.64% en promedio durante los últimos 10 años, 7.72% durante los últimos 17 años. No han existido por más que 17 años, entonces no tenemos un promedio de los últimos 20 años, pero te darás cuenta, la clave de esa tabla es que pagan mejor que los CETES, porque estamos tomando un poco más de riesgo. Que este riesgo en realidad solo existe porque entre mayor sea el plazo, mayor tiempo existe para que algo malo suceda. En este caso, por ejemplo, con el gobierno de México. Mientras que comprar CETES a 28 días, en 28 días es muy poco probable que el gobierno de México se vaya a la quiebra. En 3 años, 5 años, 20, 30 años, te imaginarás que esa probabilidad sube. A cambio de entonces ese riesgo adicional, los inversionistas vamos a requerir de una recompensa. Si tú quieres invertir en estos bonos, nosotros podemos hacerlo directamente, valga la redundancia, desde CETES
directo. Puedes crear tu cuenta con solamente 100 pesos, aunque para invertir en bonos vas a requerir normalmente entre 100 y 130 pesos para poder hacer la compra. Sin embargo, no están disponibles todo el tiempo como si lo suelen ser CETES, porque la subasta de estos bonos solo ocurre de forma periódica. Cada trimestre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica un programa, un calendario de cuándo van a hacer la subasta de cada uno de estos bonos, que el nombre completo, por cierto, es Bonos M, y por eso los encontraremos en este programa como M3, bonos M a 3 años, M5, bonos M a 5 años y así sucesivamente. Entonces, el trimestre actual, cuando estoy grabando este video, que es el tercer trimestre de 2023, las subastas van a ser así. Por ejemplo, los bonos a 3 años se van a subastar el 18 de julio, el 15 de agosto y el 12 de septiembre. Los bonos M a 5 años el 4 de julio, el 1 de agosto, 29 de agosto y 26 de septiembre, y así cada uno de ellos. Alrededor de esas fechas, poco antes de esa fecha o en la fecha de subasta, nosotros vamos a poder encontrar estas opciones dentro de CETES Directo. Entonces, un calendario a tomar en cuenta si tenemos el interés de invertir en alguno de estos bonos. Si nosotros invertimos en estos bonos, empezaremos a recibir los rendimientos que en este momento ofrezcan, que te los voy a poner aquí en la tabla, que estos son vigentes solamente al momento de grabar este video, pero ese rendimiento lo vamos a recibir de forma semestral. Obviamente, este rendimiento es anual, recibiremos la mitad cada semestre. Y ese rendimiento es el mismo que los bonos nos van a pagar durante todo el plazo, sean 3 o sean 30 años. Y de nuevo, respaldados por el gobierno federal. Tendría que pasar algo muy malo con el gobierno federal o con el país México para que nos dejaran de pagar. Son entonces aún bastante seguros, un poco menos seguros que CETES por el plazo largo, pero si queremos más rendimientos que estos, tendremos que buscar en otro lado. Y nosotros podríamos empezar a considerar los bienes raíces. Los bienes raíces tradicionalmente nos permiten exponer nuestro dinero a un poco más de riesgo, un poco más de incertidumbre, vaya, a la expectativa de que nosotros podamos generar mayores rendimientos. Y de hecho, cuando nosotros invertimos en bienes raíces, estamos haciendo una inversión doble. No solo estamos invirtiendo en el potencial crecimiento del valor del bien inmueble, sino de la renta que éste pueda generar de forma mensual, trimestral, semestral o anual. Que, por cierto, cuando hablo de invertir en bienes raíces, por supuesto que no me refiero a comprar casas, departamentos que requieren de millones y millones de capital. Para poder empezar con un capital muchísimo menor, podemos considerar las fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces que en México juntan a varias propiedades y listan a través de una casa de bolsa la posibilidad de invertir en esa fibra. Entonces, creando una cuenta en cualquier casa de bolsa, GBM Plus y Bursanet son las mejorcitas en este momento porque cobran las menores comisiones en el mercado. Nosotros podemos buscar una lista grande de fibras. Justamente en esta hoja de cálculo que te voy a dejar enlazada ahí abajo en la descripción, estoy mostrando la lista completa de fibras que existen en México en este momento, con el precio actual que tiene cada una de sus acciones, como lo podemos encontrar en este momento dentro de una casa de bolsa. Te darás cuenta que con 21 pesos, con 5 pesos, tú puedes empezar a invertir en varias propiedades. Por ejemplo, este Fibra In con 5.79 pesos, que la casa de bolsa te pedirá 100 pesos o 1000 pesos para abrir tu cuenta, pero con 5 o 6 pesos de ese dinero que tú metas a tu casa de bolsa, podrás invertir, en este caso, en 36 empresas, todas en el sector hotelero. Pero hay muchísimas otras opciones. Por ejemplo, Fibra 1 es la fibra que administra más propiedades, 661 propiedades, que ya serías parte inversionista de todas esas propiedades por solamente 25 pesos y que además en este momento va a estar pagando un dividendo de 10.74% anual, que justamente es lo que decía, los bienes raíces son doble inversión, no solamente esperando que eventualmente cada acción de Fibra 1 no valga 25, sino que valga 27, 30, 40, etcétera, sino que además cada trimestre en este caso nos deposita rentas. Sin embargo, hay una opción aún más completa que nos permitiría invertir en 11 de estas fibras de jalón. De esto ya hablé de hecho muchísimo más a detalle en un video que te dejo aquí en las tarjetas, pero se trata de un ETF que se llama Fibra TC14.
que en total nos permitiría estar invirtiendo en 1,806 propiedades dentro de México. Todas estas propiedades, además, en diferentes sectores. No estamos expuestos al riesgo de solamente el sector hotelero, por ejemplo, sino que estas propiedades están en el sector comercial, industrial, de oficinas e incluso de vivienda. Por supuesto, estas fibras, estos bienes raíces son más riesgosos. Son inmuebles que depende de que la persona o la empresa que los está rentando pague su renta. Y te imaginarás que estas empresas son menos confiables, no confiables, pero un poco más riesgoso que nos paguen a que lo haga el gobierno federal. Por ende, entonces estamos corriendo un poco más de riesgo, un poco más de incertidumbre de si van a pagar la renta o no, de si van a subir los precios del inmueble o no. A cambio de ese riesgo adicional por invertir en esto, deberíamos esperar entonces mayores rendimientos que los CETES, quizás incluso que los bonos en el largo plazo. Sin embargo, esto, al menos con estas fibras, no siempre es cierto. Por ejemplo, este índice o este fondo que junta a 11 fibras, fibra TC14, lo que lleva de este año, la mitad del año, ha generado 5.64% de rendimiento, pero en realidad en sus casi 9 años de existencia ha perdido dinero. Si tú hubieras invertido el primer día que este fondo estuvo disponible, al día de hoy habrías perdido 7.5% de tu dinero, lo que significa un rendimiento anual de menos 0.89%, sin aún contar la inflación. Eso sí, como se trata de bienes raíces, estamos recibiendo dividendos. Este fondo justamente repartió dividendos durante este plazo de 9 años, casi 9 años. Ya contemplando esos dividendos, el rendimiento total en casi 9 años habría sido de apenas 23%, lo que es solamente equivalente a 2.44% de rendimiento anual. Muy bajo, ni siquiera para pelear contra la inflación, a pesar de que estamos tomando riesgo adicional. Precisamente aquí está ese riesgo, esa incertidumbre de no saber si realmente mi riesgo adicional va a pagar sus dividendos, va a hacer que mi dinero crezca más rápido. Quizás en el largo plazo, porque de nuevo este ETF, este fondo ha existido por 9 años, quizás en un periodo de 20 o de 40 años se recupere, pero es justamente de lo que tenemos que estar conscientes cuando invertimos en bienes raíces. Y es de lo que tenemos que estar conscientes de los riesgos en cualquiera de las inversiones. Si queremos tomar un paso adicional a más riesgo que los bienes raíces, es donde debemos empezar a considerar acciones. Es aún más riesgoso porque no hay un bien físico tangible necesariamente que esté respaldando a nuestra inversión. Son empresas que sí quizás tengan inmuebles, pero que se dedican a vender productos o servicios y no sabemos qué tanto la gente va a demandar de sus productos o servicios en los siguientes años. Entonces eso añade aún más incertidumbre a este tipo de inversiones. La mejor forma entonces de invertir en estas empresas, hablando de nuevo de invertir dentro de México, es a través de un índice que junta a las 35 empresas más grandes en México, que es el IPC, el índice de precios y cotizaciones, que podemos comprar a través del ETF NAFTRAC, que podremos encontrar desde cualquier casa de bolsa, así como podemos encontrar las fibras y ese fondo fibra TC14 que mencionaba. Este fondo NAFTRAC en este momento lo podemos comprar con solamente 53 pesos y nos permitirá invertir en 35 empresas diferentes. En este momento, la empresa en la que más estaríamos invirtiendo es América Móvil, casi 12%, después FEMSA, casi 11%, Banorte, que también casi 11%, 10.84%, después Walmart, 10.74%, y Grupo México en quinto lugar, con 8.19. Está aquí la lista completa de empresas en las que estaríamos invirtiendo. Y esta inversión en los últimos 20 años ha generado un rendimiento promedio de 10.62%. Entonces esto tiene ya un poco más de sentido que las fibras, al menos en este ejemplo dentro de México. Estoy tomando más riesgos que los bonos y que los CETES y me está pagando más. En estos 20 años, 10.62%. Que ya contemplando la inflación habría hecho que nuestro dinero, nuestro poder adquisitivo, creciera 5.62% anual. Desafortunadamente, México ha estado atravesando un periodo un poco de vacas flacas en su mercado accionario y la mayor parte de este crecimiento sucedió en los primeros 10 años, es decir, de 2003 a 2013.
los últimos 10 años, de 2013 a 2023, el rendimiento ha sido muy bajo. Entonces, mientras que los últimos 20 años, de 2003 para acá, ha crecido 10.62% anual, de 2013 para acá, solamente 2.85% anual. La mayor parte del crecimiento sucedió de 2003 a 2013. Ese 2.85% de los últimos 10 años no es suficiente para pelear contra la inflación. Ya contemplando la inflación, haber invertido en estas empresas nos habría hecho perder 2.23% todos los años. Tendríamos más dinero, porque sí creció el valor, pero ese dinero alcanzaría para menos. A pesar de que en los últimos 10 años nuestra inversión habría crecido un total de 32%, ya contemplando la inflación habríamos perdido 20%, un quinto de nuestro poder adquisitivo. Por eso, en lugar de invertir en México, sobre todo recientemente, se recomienda más invertir en todo el mundo, por ejemplo a través del ETF VT o simplemente en Estados Unidos. Así como existe este IPC, Índice de Precios y Cotizaciones en México, en Estados Unidos podríamos comprarlo con el S&P 500, que invierte en las 500 empresas más grandes de ese país. Y ese S&P 500 sí nos hubiera generado un rendimiento de 10.18% anual en los últimos 10 años, ya contemplando la inflación, un rendimiento de 4.73% en comparación con el menos 2.23% del IPC. De hecho, esta comparación la podemos ver más directamente aquí, como a mediados de 2013 de haber invertido en azul en México, en esas 35 empresas, nuestro dinero apenas habría crecido 32%, pero 163% de haberlo invertido en el índice S&P 500. Que, claro, eso queda un poco fuera de este video porque estamos hablando de solamente México. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos dar un paso adicional en cuanto al riesgo que estamos tomando? Querer generar un poco más de rendimiento que lo que podrían dar las acciones. En ese caso podríamos voltear a ver algunas plataformas que nos permiten prestar dinero a las personas, que claramente es un riesgo adicional. Muchísimo más grande que CETES respaldado por el gobierno, bonos también respaldado por el gobierno, bienes raíces respaldados por un inmueble y acciones respaldados por una empresa. Prestarle a una persona es más riesgoso, más incertidumbre de si va a pagarnos o no. Pero justamente aunado a este riesgo está el rendimiento potencial. Y mientras que en México hay un par de opciones, te quiero platicar de Yo Te Presto, que ha generado a los inversionistas un rendimiento promedio anual de 16.75%. Entonces te darás cuenta que sí es más riesgo que las acciones, que en ese IPC estábamos viendo generó 10.62% en los últimos 20 años, sí, la mayor parte en los primeros días, pero con estos préstamos a personas a través de Yo Te Presto subimos hasta 16.75% con este riesgo adicional, y aún se trata de una plataforma completamente regulada como institución de financiamiento colectivo y que, como te decía, sí nos permitirá prestarle dinero a personas y podemos darnos una idea de más o menos a qué tipo de lugares estas personas están destinando el préstamo. Normalmente es para pagar deudas, la mayor parte de los préstamos son para eso, pero también por ahí para su negocio, para el pago de un automóvil o de una vivienda, lo que te podrá dar una idea de qué tipo de riesgo estás tomando. Sin embargo, la mejor forma de darnos cuenta de ese riesgo es a través de el nivel de riesgo que Yo Te Presto asigna a cada uno de los préstamos, porque Yo Te Presto hace el trabajo por nosotros de evaluar este riesgo y les asigna una calificación de A al riesgo menor, B al nivel siguiente y C al riesgo superior. Y aquí muestran justamente que la gran mayoría de los préstamos o de las personas que se enlistan tienen un riesgo B. Y donde queda bien claro el impacto de este riesgo es en esta gráfica de aquí, que justamente muestra cuántas de las cuentas en cada uno de estos riesgos, A, B o C, ya se demoraron en sus pagos. Mientras que préstamos con calificación A es un porcentaje muy pequeñito, una línea roja hasta acá abajo, la que se ha trazado. Esa línea crece en préstamos con calificación B y es bastante notoria en préstamos con calificación C. Obviamente, ya te imaginarás, los préstamos calificados con A pagan menos rendimiento que los calificados con C. De hecho, justo en este momento podríamos iniciar sesión y, por cierto, si tú aún no tienes tu cuenta, puedes utilizar
al momento de registrarte mi código que te dejo aquí en la pantalla y te darán una bonificación cuando tú deposites dentro de los siguientes 30 días. Una bonificación de 100 pesos si inviertes entre 1,000 y 2,999 pesos. Una bonificación de 200 si inviertes entre 3,000 y 9,999 y una bonificación de 500 si tú inviertes más de 10,000. Sea que tú estás creando tu cuenta o ya tenías una cuenta por ahí. Cuando tú inicies sesión, por supuesto, para empezar tienes que agregar los fondos. Te va a dar una cuenta clave así como cualquier otra cuenta y vas a poder seleccionar ir a prestar para filtrar estos préstamos por calificación. Por ejemplo, todos ellos que tengan calificación A, que en este momento solamente hay 2, y la tasa que están ofreciendo, que es superior a la que veíamos, podríamos generar con el IPC, 14.9% en este momento. Y nosotros podemos empezar a prestar desde 200 pesos. Yo, por ejemplo, en este momento que ya fondé mi cuenta y tengo disponible, puedo elegir que a este préstamo de aquí le voy a prestar 200 y a este préstamo de acá le voy a prestar otros 200 pesos. Justamente es buena idea no destinar todo tu dinero a un solo préstamo. Eso es mucho riesgo de que esa persona deje de pagar. Pero en cambio, si seleccionas varios, sí, quizás alguna de las personas se atrase, que por cierto Yo Te Presto se encargará de dar seguimiento para que eventualmente pueda volver a pagar. Pero si se atrasa una persona, no es el único al que le prestaste dinero. Puede entonces seleccionar ahora la calificación B e incluso podría empezar a filtrar por plazos. Por ejemplo, yo quiero prestar por 3 años completos, que muestra entonces estos y notarás que justamente la tasa es mucho mayor. 19.9%, 18.9%, precisamente para que nos paguen por este riesgo adicional. Y por cierto, en cada una de ellas tú podrías seleccionar para encontrar un poco más de información de cuánto dinero están pidiendo prestado, de para qué es ese dinero, de la calificación crediticia, etcétera, etcétera, para que te des cuenta de a quién le estás prestando ese dinero. Y por cierto, en este momento no hay, me parece, préstamos con calificación C, pero te imaginarás, lógicamente, que si los llega a haber, tendrán un rendimiento aún más grande para los inversionistas, con ese riesgo adicional, obviamente, como ya vimos, de que algunos de sus préstamos se atrasen. Pero ahí lo tienes, esta lista de 4 diferentes inversiones de la de menor riesgo. Bueno, ya hablábamos de CETES al principio, pero la menor riesgo, que le sigue bonos, después fibras, que por ahí no le han ido muy bien recientemente, pero que podrías considerar no solamente el fondo que junta a 11 fibras, sino quizás algunas fibras individuales. Después las acciones, que en México no se han desempeñado muy bien en los últimos 10 años, pero que en los últimos 20 años sí han generado un rendimiento interesante. Y finalmente esta opción adicional de riesgo adicional, más allá de las acciones, que es préstamos directamente a personas, todas ellas que deberías elegir en momentos distintos según el riesgo que puedes correr. Por ejemplo, si tú estás ahorrando en el corto plazo, definitivamente no quieres ir a prestar ese dinero en Yo Te Presto, porque qué tal si ya no pagan las personas a las que le prestaste, sino más bien te quedarías en CETES, quizás en bonos a 3, 5 años, dependiendo del plazo al que estés ahorrando. Pero si tú estás pensando en ahorrar en el largo plazo, 10, 20, 40 años para tu retiro, por ejemplo, las opciones de mayor riesgo tienen muchísimo más sentido. Y definitivamente las opciones de menor riesgo como CETES deben de ser descartadas, porque esas opciones con menor riesgo no nos permiten crecer nuestro patrimonio tanto como las que nos permiten tener un poco de incertidumbre adicional a cambio de un potencial crecimiento muchísimo mayor. Espero entonces, como siempre, que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.